La semana pasada los mercados reportaron que Apple perdió en 2 días 189.748 millones de dólares en valor de mercado debido a las restricciones de China a sus funcionarios para el uso de productos de esta compañía. Así que para analizar este y otros temas de finanzas y tecnología, es que le agradezco al maestro Oliver Ambilla López nos acompañe esta noche en el estudio. Buenas noches, maestro. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, amigo mío. Bueno, pues si bien que mal hemos todos estado cerca de algún dispositivo de Apple, bien sea hay un portátil, el computador, etcétera. ¿Por qué razón China provocó esto en el mercado? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, desde hace ya varios años tenemos una guerra tecnológica entre las dos grandes potencias económicas, que es Estados Unidos por un lado, China por la contraparte, y el año pasado el Congreso de Estados Unidos impuso algunas restricciones muy puntuales al respecto de lo que es intercambio tecnológico para compañías estadounidenses que quieren hacer negocios en China. Y en represalia, justamente ahora vemos justamente la respuesta. Esto vale la pena decir, lleva ya varios lustros que vaya transcurriendo, pero se ha agudizado más en el año pasado con estas restricciones y además justamente en este año. Y vemos la consecuencia de ello en el caso del precio de las acciones de Apple, que vale la pena decir es muy notorio porque es la empresa con el mayor market cap que tenemos en todo el mundo y todo lo que sea de Apple siempre llama la atención. Pero particularmente en China se ensamblan parte de estos dispositivos, entonces no es tirarse un balazo en el pie. Pareciera que sí, pero es realmente como un juego de ajedrez entre las dos grandes potencias y además vale la pena decir, por un lado están los gobiernos y sus respectivos representantes del área legislativa, pero también del otro lado están las compañías de ambos lados. En el caso peculiar de China, recordemos que ellos tienen un sistema muy distinto en el cual su gobierno tiene injerencia en las actividades de comercialización privadas, entonces eso también marca un poco la pauta. Y de fondo está el tema de los aparatos, tanto el ensamblaje, la producción, la comercialización del mismo, pero también de los componentes que estos aparatos llevan en todo el mundo, los conductores. Sí. Que ya han puesto de una manera mucho más notoria el aspecto de qué deben hacer sus compañías si quieren hacer negocios en China. Y en el caso de China, ellos han dicho a sus funcionarios públicos de sus diferentes entidades que no deben adquirir productos de Apple y enseñarlos en público. Porque primero fue hace cosa de 2 años, incluso después de la pandemia o antes de la pandemia, en materia de software. Nos hiciste tú aquí el favor también de comentar en ese momento. Correcto. Pero, en estas, justamente en estas cadenas productivas de carácter tecnológico, quizás son pocas de las cuales pudiera hablarse de generar una salida de esas empresas y acercarlas, por ejemplo, a países como México. Correcto. Pero entonces las oportunidades están en otras ramas productivas para México. Puede ser, de hecho, no solo para México, sino para otros jugadores dentro de la economía global. Y reitero, en este ajedrez político-económico de esta lucha por la supremacía del mercado, pues tenemos, por ejemplo, Huawei de un lado, que es la compañía china, versus Apple, pero también, por ejemplo, están Ericsson en otro lado y otros jugadores. Y vemos toda una serie de compañías que, reitero, a lo mejor no son tan populares como los nombres que acabo de mencionar, pero que tienen alguna parte en la cadena productiva y que pueden estar en India o pueden estar en otros países también dentro del mercado asiático. Y al fin y al cabo es el tema también que se vincula al software, por ejemplo, de inteligencia artificial, de intercambio tecnológico. La mayor cantidad de estudiantes chinos fuera de China están en Estados Unidos y principalmente en el área de tecnología y ciencia en sus diferentes universidades. No es de sorprenderse que en algunas ocasiones se ha sorprendido a ciudadanos chinos o turistas, entre comillas, que andan investigando temas cerca del Pentágono, cerca de sus centros de investigación, y se habla de robo tecnológico. Entonces, reitero, es un tema un poco más complicado en este ajedrez al respecto de cómo se van posicionando las fichas, y también está el tema de inteligencia artificial, que es, al fin y al cabo, cómo se aplican este tipo de herramientas, ya digamos, del hardware, pero hacia el software. Sí, ahora también los chinos andan en problemas porque limitaron también mucho las transacciones desde fuera de China en materia de criptomonedas. Así es, bueno, ahí vinculamos a un tema un poco distinto al respecto. Ellos intentan regularlo de una manera que pueda contener el hambre que tienen la gran cantidad de inversionistas chinos por ese tipo de activos. También hace unos días ocurrió una noticia en la cual se menciona de un joven de Turquía de alrededor de 30 años que fue arrestado en Albania porque el año pasado pues literalmente se fugó de su país y dejó embarcados a cerca de 400,000 inversionistas con algo arriba de 2,000 millones de dólares. Fue muy llamativo la nota porque el sistema
sistema judicial de Turquía le permite conmutar penas de cerca de 11,000 años, ¿no? Una verdadera locura a este señor y a sus dos hermanos. Ciertamente el tema de las criptomonedas sigue estando en la palestra al respecto, porque tanto la parte tecnológica, pero sobre todo la parte de credibilidad de mercado, de sostenibilidad, para que el público inversionista, entre comillas, se sienta protegido. Recordemos que hay un aspecto de fidelización al respecto y que China ciertamente siempre quiere tener la jetatura, quiere tener la rienda sobre esto para que el mercado no salga de control. Sí, fíjate, no podemos abandonar el tema de China porque obviamente afecta no solamente a la tecnología, a las finanzas, sino esta gran tropezón que han tenido en materia inmobiliaria. Han construido muchísimo de más, se habla de millones de departamentos y edificios vacíos, de Evergrande como la gran empresa constructora. ¿Qué va a pasar por ahí, maestro? Es complicado tratar de predecir qué va a ocurrir al respecto. Digamos, lo que ocurrió en China es que el aspecto demográfico me parece que ya empezó a captar el aspecto económico. Aunque es un país con 1.400 millones de habitantes, ya no es el más poblado del mundo, ya lo superó la India justamente este año, por cierto. Y las tasas de natalidad y de crecimiento demográfico y demás ya empiezan a cobrar la factura en ese aspecto. Es decir, venimos de varias décadas de China con crecimientos exorbitantes para darle cabida a esa gran cantidad de población y sus nuevas demandas y sus perspectivas de crecimiento y de bienestar. Y ahora que vemos que se va ralentizando y que las preferencias de los consumidores chinos en su mercado interno ya no son las que tenían sus padres o sus abuelos, las consecuencias estamos viendo justamente ahora. Y adelante hacia el futuro pinta complicado que esas tasas de crecimiento tan grandes a doble dígito como tú nos tienes acostumbrados por varios lustros se puedan repetir. Entonces, me parece que viene un aspecto de convergencia, de, digamos, un punto de inflexión al respecto. Y el tema es, ellos, si no pueden crecer de manera interna, tienen que buscar quienes pueda, entre comillas, absorber el resto de capacidad instalada que tienen productiva para poder colocarla en el mundo. Y ahí es donde vemos que también el aspecto sociopolítico, geopolítico juega un aspecto muy relevante. Vaya, mira, bueno, y tú ves, por ejemplo, que los chinos vayan a meterse a invertir en cultura como lo hace Tolsu. Es posible, vale la pena decir, China quiere exportar su cultura en muchos aspectos y los dispositivos tecnológicos como sus teléfonos, ya en automático, cuando bajas las aplicaciones, allí ya te da algo de la cultura china con algunas de sus preferencias de consumo. Vaya, mira, bueno. ¿Qué tienes de nuevo en Tolsu, maestro? Afortunadamente tenemos una muy buena respuesta por parte de toda la gente del Valle de Toluca y hoy en día tenemos una exposición en nuestro museo que es la Edad de Hielo en México, que viene en confusión con el Museo del Desierto de Coahuila. Y es una gran alternativa para toda la familia, para todos los estudiantes también y para toda la población en el Valle de Toluca, que puedan conocer un poco de la historia geológica de nuestro planeta, de nuestro que hoy en día es México, y regresar un poquito en el tiempo a lo que era el Pleistoceno y ver cómo el ser humano ya convivía con mamuts, con tigres de sable, con mastodontes, con perezosos gigantes, entre otros, y tenemos una gran exposición ahí al respecto, y también un documental que vemos en nuestra pantalla Max que tiene que ver justamente con el tema. Les invitamos a que nos visiten. ¿Cómo no? Bueno, pues por ahí vamos a estar, mi querido maestro. Como siempre, te agradezco muchísimo para entender justamente lo que ocurre en el mundo de las finanzas y tecnología. Esta es tu casa. Un placer y muchas gracias. Bueno, pues vamos ahora con la cápsula de investigación deportiva financiera de esta semana, en la que reconocemos la contribución al espíritu de lucha y logros de mexicanos exitosos. Entreno todo el tiempo y no peleo. Digo, prepárate, porque en un mes vas a debutar y pelear 15 años. A lo largo del tiempo, millones de mexicanos hemos gozado y sentido cómo nuestros logros que obtienen compatriotas en las diferentes disciplinas del deporte, ya sea cuando ganan una medalla, obtienen un campeonato o tienen una destacada actuación mostrando coraje y determinación. En la historia y conciencia colectiva han quedado nombres que no solo generan buenos recuerdos, sino que motivan a futuros deportistas mexicanos. Ejemplo de ellos son Julio César Chávez, quien en su larga trayectoria de boxeo obtuvo 6 títulos mundiales y es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. O Fernando Valenzuela, leyenda del equipo de Los Ángeles Dodgers, quien ha sido para muchos mexicanos un gran ejemplo de superación, ya que demostró que llegar a las grandes ligas es posible. Podríamos referirnos a muchos otros deportistas que en la actualidad muestran con orgullo los valores que se conjugan en nuestra vasta y colorida cultura, como es el caso de Saúl Canelo Álvarez, que es considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra del momento.
además de ser el mejor pagado entre todos los deportistas mexicanos, ya que de acuerdo a la revista de negocios Forbes México, en el año 2023 registró ingresos de $110 millones. En el caso de Sergio Checo Pérez, piloto de la escudería Red Bull Racing, quien nos ha llenado de júbilo por sus recientes podios, se estima que ha acumulado una fortuna neta de $75 millones. Además de que seguramente Red Bull ganará de nueva cuenta el campeonato de constructores y Checo el segundo lugar de pilotos para esta temporada. En el pasado mes de agosto sucedió una hazaña memorable, ya que Isaac del Toro, ciclista mexicano de Baja California, consiguió la primera posición en la competencia Sub-23 de la Tour de France, la cual es sumamente demandante y que pocos pueden presumir haberla recorrido. Si bien en las diferentes etapas de la competencia no logró llegar en el primer lugar, fue la suma de unidades y tiempos lo que le permitió alzarse como el ganador. Es con este breve recuento que la frase "el deporte nos une" la que aplica a los mexicanos, quienes nos sentimos orgullosos y hasta partícipes del triunfo de compatriotas que destacan en el deporte, donde los valores de superación, constancia y determinación son parte de la identidad del mexicano. Esa noche fue la noche del sí se pudo, la noche de los objetivos logrados. Es un significado completamente diferente que creo que le dio la vuelta al mundo. ¡Impresionante! ¡Nuevo campeón! Y este próximo viernes, que ese espíritu de mexicanidad nos haga celebrar el día del inicio de la lucha por nuestra independencia en paz y alegría. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo la gentileza de su atención e invitándola a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México, y ahora también por el 135 de Easy.